Primero que nada, dar las gracias por la invitación. Bueno, la idea es, como lo que habéis comentado, habéis estado con Sonsoles Hernández, que bueno, hemos empezado a colaborar en el centro que veis aquí hace cuestión de 2 semanas o así, porque al final, aunque no os parezca, pero el paciente oncológico y el enfermo crónico, bueno, al final tienen muchas cosas en común. Entonces, mi idea es dar una visión un poco de la importancia que tiene el ejercicio físico, sobre todo el entrenamiento de fuerza, que hago mucho hincapié en ello, y lo habrá hecho seguramente Sonsoles, en este perfil de pacientes, ¿vale? De personas. Entonces ya me han presentado, mi nombre es Mario Redondo, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, también fisioterapeuta, que es lo que en Chile y en Sudamérica se conoce como kinesiólogo. De hecho, yo viví casi 17 años en Santiago y llevo los últimos 7 años trabajando sobre todo y leyendo y estudiando y interviniendo con este tipo de personas, con personas con cáncer. Os dejo también mis redes sociales, intento estar activo sobre todo en Instagram, que es una red social más rápida, más visual y que, bueno, pues me gusta más para usar. Y vamos a empezar con ello. Lo primero que quiero comentar, que es bastante importante para los que no seáis profesionales del sector, es que el ejercicio físico, la actividad física y el deporte son conceptos que son completamente diferentes, que se suelen malinterpretar, y se suelen, aparte de malinterpretar, sobre todo los medios de comunicación, ¿no? O en prensa. Y básicamente no es lo mismo y quiero que quede muy claro de aquí en adelante, porque cuando hablemos en general de cuáles son los beneficios que tiene el qué, vamos a hablar de ejercicio físico, no de actividad física y no de deporte. Entonces, la actividad física es el simple hecho de moverse, ¿no? Es generar un movimiento a base de una contracción muscular que genera un gasto calórico por encima del reposo sin ningún motivo o razón real de ser. Pintar una pared, barrer, sacar la bolsa de la compra, sacar a pasear al perro, que es una famosa frase de un fisiólogo del ejercicio chileno, de Carlos Saavedra, o cualquier movimiento. El simple hecho de moverse es como gesticular con la mano, es moverse. En cambio, el ejercicio físico es una actividad física que está estructurada, que está arreglada, que está pautada, que tiene unas variables del ejercicio, tiene un volumen, tiene una intensidad, tiene una densidad, tiene unas series, tiene un carácter del esfuerzo, bueno, tiene una serie de cosas, ¿no? De variables. Y generalmente suele tener un fin lúdico, un fin de ocio o un fin de salud. Aquí pongo varios ejemplos, por ejemplo, un adulto mayor, ¿vale? Que tiene una sarcodinapenia y que pues, su geriatra le ha recomendado que implemente el entrenamiento de fuerza 3 veces en semana con un profesional de manera supervisada para hacer unos ejercicios concretos, con unas series concretas, con una intensidad concreta y, bueno, una serie de cosas, ¿vale? Por salud en este caso. Y luego el deporte, por otra parte, es una actividad física que se engloba o enmarca en un marco, valga la redundancia, donde los participantes demuestran habilidades y competencias con un fin generalmente competitivo o un fin de ocio. Y este rollo, o por qué os digo todo esto antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues muy sencillo, porque generalmente cuando a mí me preguntan, oye Mario, ¿qué beneficios tiene el ejercicio físico en el paciente oncológico? Como he recalcado y como he dicho, son beneficios que se han descrito en la literatura científica sobre dosis muy concretas de ejercicio físico. Pues los beneficios son todos estos que veis aquí alrededor, ¿no? Son algunos de los que yo he querido destacar, evidentemente hay muchos más, pero a grosso modo son en esta rueda beneficios que tenéis. Por ejemplo, el ejercicio físico ha demostrado que es el agente no farmacológico más potente que hay para reducir la fatiga relacionada con el cáncer. De hecho, hay un metaanálisis, una revisión sistemática con metaanálisis del 2017 en JAMA Oncology de Mustian y colaboradores, que es esta de aquí, donde ellos ven perfectamente que la terapia psicológica y el ejercicio físico son las dos estrategias más potentes para paliar la fatiga relacionada con el cáncer, que es un síntoma, un signo o un efecto secundario más bien muy habitual en los pacientes y que merma mucho su calidad de vida, ¿vale? Mucho más y mejoran mucho más con ejercicio y terapia psicológica que con terapia farmacológica. También, evidentemente, ya lo sabemos, el ejercicio tiene la capacidad de aumentar el tejido muscular, de aumentar los niveles de fuerza, mejorar la composición corporal, el ratio hueso, grasa, masa muscular, es capaz de promover una modulación del sistema inmune y regular la inflamación, ¿vale? La inflamación sistémica de bajo grado o de alto grado, es capaz de inducir un aumento y una mejor función mitocondrial, que es muy importante para la salud de estos pacientes. Evidentemente va a mejorar la calidad de vida, va a reducir dolores articulares que promueve la medicación, como los inhibidores de la aromatasa, o ciertos fármacos que bloquean las hormonas que promueven mayor inflamación y promueven dolor. También va a preservar y va a mejorar la calidad del hueso para prevenir una posible osteoporosis o fractura por fragilidad. Va a aumentar la supervivencia, va a regular la glucosa, ¿vale? Y ciertos marcadores de glicemia, como puede ser la hemoglobina glicosilada, y también va a limitar la toxicidad de los tratamientos, permitiendo que estos sean mucho más eficaces, ¿vale? Todos estos que hay aquí son los verdaderos motivos por los cuales un programa de ejercicio físico, y el ejercicio físico, como digo, es salud y deberían estar implementados
en todo paciente oncológico, porque son mucho más los beneficios que los riesgos. ¿Vale? Por tanto, como dice aquí un enorme profesional, que seguro que lo conocéis, Felipe Isidro, motivar no es dar ánimos, sino es dar motivos. Esto viene a ser un poco los motivos por los cuales el ejercicio físico es sumamente importante en este sector de la población. Ahora bien, si me preguntáis a mí, oye Mario, realmente si tú te tuvieras que quedar o tuvieras que dar una justificación rápida de por qué el ejercicio físico es tan importante, ¿con cuáles te quedarías? ¿O cuáles son los de peso pesado? ¿Cuáles son las razones de peso que te hacen a ti trabajar con estos pacientes? Pues realmente estos que se van a ir no van a ser tan importantes, perdón, porque estos que se van no son tan importantes y estos tampoco. ¿Vale? El ejercicio físico, en mi forma de verlo, y como yo creo y hablo con pacientes y creo que he visto unos cientos, casi 1000 a lo largo de estos 7 años, básicamente el ejercicio físico se tendría que implantar sí o sí como estrategia no farmacológica obligatoria por el simple hecho de que va a promover un aumento de supervivencia y va a limitar la toxicidad del tratamiento, con ello permitiendo que la quimioterapia se dé y el paciente. Lo que os estaba diciendo, que para mí los dos grandes motivos o razones de peso por las cuales el ejercicio físico se debería implementar sí o sí en la sanidad y en los sistemas sanitarios para los pacientes oncológicos son estos dos motivos, porque va a promover un aumento de supervivencia y va a limitar la toxicidad del tratamiento. ¿Qué implica que limite la toxicidad? Pues como me dijo un oncólogo, el mejor tratamiento es el que se da. Y si a ti te tienen que dar 8 ciclos de quimioterapia u 11 y se tiene que detener el número 3 porque tú presentas una toxicidad del tipo que sea, pues ese tratamiento no va a funcionar bien y seguramente la enfermedad va a progresar y va a poder acabar con la vida del paciente. Por tanto, estos dos son los verdaderos motivos por los cuales yo creo que sí o sí debería implementarse el ejercicio con estos pacientes. A grosso modo y de manera resumida, para que tampoco os compliquéis mucho la vida, yo siempre digo o resumo en 3 puntos que el ejercicio físico va a permitir reducir los efectos secundarios de la enfermedad y de los tratamientos. Muchos de ellos son las verdaderas causas de muerte de los pacientes. De hecho, ya os comento que la primera causa de muerte en el superviviente de cáncer de mama no es la progresión de la enfermedad del cáncer, sino es la enfermedad cardiovascular. Y esta aparece o se presenta 7 años después de haber superado el cáncer porque las pacientes experimentan aumentos de peso, sobre todo peso graso, experimentan problemas a nivel de glucosa, aumentan su placa de ateroma y tienen eventos cardiovasculares como un accidente cerebrovascular o un infarto, ¿vale? De miocardio. Luego también va a permitir mejorar la calidad de vida, que bueno, sí es importante evidentemente, porque sin calidad de vida, pues el paciente no va a estar muy dispuesto a que realmente todo vaya bien. Y luego, la razón de peso, como os decía, importante, que va a aumentar la supervivencia y va a mejorar la tolerancia y la eficacia de estos tratamientos que son los que curan el cáncer, los que tratan el cáncer, de quimioterapia, radioterapia, cirugía, terapia de deprivación hormonal y también quiero añadir aquí la inmunoterapia, ¿vale? Entonces, ¿por qué hago tanto hincapié en que la calidad de vida no debería ser un biomarcador tan importante o que desde mi punto de vista está sobrevalorado, sobre todo a nivel de lo que nos compete o lo que es realmente importante? Hay un anuncio de una compañía de seguros aquí en España que se llama, que dice que lo importante es saber qué es lo importante, ¿vale? Entonces, en cáncer, el oncólogo lo que realmente le preocupa no es la calidad de vida del paciente, sino su supervivencia. O sea, tú vas al oncólogo porque tienes un cáncer que te puede matar, no vas para que te reduzca la fatiga o para que mejore la sintomatología que te ha producido el tumor. Entonces, quiero enseñaros 2 casos reales en los cuales estos pacientes, curiosamente, presentaban una buena calidad de vida en los cuestionarios que yo les pasé de calidad de vida. Sin embargo, los valores reales objetivables de rendimiento, de inflamación y otras cosas importantes que pueden condenar su supervivencia no estaban muy bien. Entonces, estas 2 personas que veis aquí son 2 personas con cánceres bastante graves y que las 2 reportaban o me decían experimentar una muy buena calidad de vida. Sin embargo, ambos 2 tenían problemas de salud bastante serios. De hecho, la persona de la derecha no sé si tiene una prótesis y la de izquierda lamentablemente nunca más volví a saber de ella. Entonces, quiero comentaros que sí que es importante la calidad de vida, pero no es la razón principal y el motivo real por el cual estos pacientes tienen que venir a la consulta y tienen que entrenar, aunque no les guste, sino que lo tienen que hacer por otra serie de aspectos que son mucho más importantes que simplemente el hecho de sentirte bien, ¿vale? Vamos con algo ya de contenido más denso. Fijaros, esto es bastante importante y seguramente sea el artículo más importante que os voy a presentar. Este es un artículo de Justin Harden del 2017 y me interesa que veáis un poco el texto que está a la derecha. Dice, dada la importancia de la masa muscular y su relación en la mortalidad en cáncer, todas las terapias que vayan encaminadas a preservar la masa y la función muscular deberían ser importantes y efectivas para mejorar la supervivencia de los pacientes de cáncer. Aproximadamente del 20 a 40% de las muertes en cáncer son promovidas o producto de la caquexia.
La caquexia es la falta de masa muscular extrema, pero independientemente de eso, quiero que entendáis que la caquexia es algo muy complicado de entender, no hay un consenso claro de cuál es su definición y, de hecho, se considera un síndrome multiorgánico. No solamente el músculo esquelético está afectado, sino que el hipotálamo está afectado, el tejido adiposo está afectado, hay un pardeamiento del tejido adiposo, hay desregulación también del sistema inmune, desregulación, ¿vale? O mal funcionamiento de la glucosa, del hígado, bueno, de los testículos o, bueno, de las gónadas. Hay un montón de problemas con la caquexia. Por tanto, prevenir ese estado de caquexia y prevenir la pérdida de masa muscular son fundamentales. Y sobre todo me interesa esto, la función muscular, ¿vale? Hay muchas estrategias que van encaminadas a preservar la masa muscular, como puede ser la nutrición o como puede ser agentes farmacológicos. Sin embargo, solamente el ejercicio físico es capaz de mejorar la función. No hay ninguna otra estrategia que mejore la función por sí misma. ¿Vale? Que esto es muy, muy importante que lo entendáis. De hecho, hay una frase que se la escuché a Juan Ramón Heredia, que es otro profesional del ejercicio español, que me gustó mucho, que dice: la nutrición es importante, pero el ejercicio es imprescindible, ¿vale? Entonces, es muy importante que sepáis y que entendáis esto, que hay que prevenir la caquexia, que el entrenamiento de fuerza es importante y que el músculo como órgano endocrino hay que cuidarlo, ¿vale? Luego, este artículo es de Vicky Baracos en la revista Nature del 2018 y básicamente habla de que la caquexia, ¿vale? Que muchas veces en clínica se puede confundir, no solamente está limitada a un bajo IMC o un bajo peso. En este caso, en el artículo sacan estas dos pacientes, ¿vale? En cortes, donde se ve perfectamente que una tiene un IMC de 47 y otra tiene un IMC de 17. Y ambas dos pacientes tienen el mismo problema. Una tiene poquita masa muscular y la otra también tiene poquita masa muscular. La diferencia radica en el tejido graso o tejido adiposo. Entonces, si os aparece en consulta o al médico, al oncólogo, aparece una paciente de estas características, va a hacer hincapié en que tiene que perder peso graso. Lo que pasa es que lo que no le ha dicho nadie es que su problema no está en perder peso graso, su problema está en intentar aumentar o mantener su masa muscular, que es lo que le va a condenar su supervivencia y su tolerancia al tratamiento, ¿vale? Por tanto, este aspecto es bastante importante. No juzguemos por lo que vemos por fuera, sino realmente por esa composición corporal y aún más por esa función muscular, que es lo realmente importante. Ya lo comentaré el por qué, ¿vale? Aquí tenéis un estudio en cuanto a supervivientes. Este es un estudio del Journal of Cancer Survivor, que es del 2012, de Villaseñor y colaboradores, y se ve perfectamente cómo las pacientes sarcopénicas, que son aquellas que tienen menor cantidad de masa muscular, a los 5 a los 10 años mueren antes y viven menos. Por lo tanto, parece ser que el hecho de preservar tu masa muscular es importante para conseguir aumentar tu supervivencia y tener menor probabilidad de morir o de riesgo de morir, ¿vale? Este otro estudio, en este caso, es de Carla Prado, que es una autora que me gusta bastante en Canadá, donde básicamente lo que ven es también un poco lo mismo. Dicen que la baja cantidad de masa muscular esquelética o la sarcopenia es un predictor de toxicidad en mujeres de cáncer de mama metastásico recibiendo esta medicación, la capacetabina, que es el fármaco que veis aquí, que son pastillas. Y lo que ellos vieron en el estudio es que el 50% de las mujeres sarcopénicas presentaban toxicidad al tratamiento. Al presentar toxicidad, a cualquier tipo de toxicidad, creo que era hepática, pues ¿qué hacía el oncólogo? Pues evidentemente tenía que retirar la medicación, porque si no iba a acabar con la vida de la persona. Y al retirar la medicación, ¿qué ocurre? Que el tumor progresa y la persona muere o fallece antes y le quedan menos días de vida. Por tanto, el hecho parece que de mantener una buena cantidad de masa muscular va a permitir preservar y va a permitir reducir esa toxicidad de este fármaco. La explicación en el artículo que dan básicamente es porque este fármaco se metaboliza en un medio acuoso y el mayor reservorio y superficie de agua y de glucógeno es el músculo esquelético. Por tanto, a mayor cantidad de músculo esquelético, mayor cantidad de espacio y sitio para metabolizar este fármaco, ¿vale? Y que no presente toxicidad. Aquí hay un dato bastante interesante que yo le saco alguna cuestión, alguna pega, alguna cosa que no es que opine igual, pero que me hubiera gustado saber si se replicase el estudio, y es que dice que el 50% de las mujeres sarcopénicas presentan toxicidad. Pero ¿qué pasa con el otro 50% de mujeres que son sarcopénicas y que no presentan toxicidad? Seguramente son sarcopénicas bajo el criterio de que tienen poquita masa muscular, pero la poquita masa muscular que tienen funciona muy bien. Y el hecho de que tengan poquita masa muscular pero funcione muy bien es lo que está atribuyéndose el rol protector y que no presenten toxicidad a este tratamiento. Por tanto, lo que quiero destacar, que es una reflexión y que se ha visto en otros estudios con otro perfil de pacientes oncológicos, es que no es tanto la cantidad de masa muscular que posea el sujeto, sino
la cantidad de fuerza muscular y la función muscular. Por tanto, el objetivo con un paciente oncológico no es hacer un entrenamiento encaminado al culturismo, al físico-culturismo y conseguir que gane masa muscular, porque además no lo va a poder conseguir. Es un programa de ejercicio encaminado al entrenamiento de fuerza, a la mejora neuromuscular, y esto es lo que va a conferir el rol protector de cara a la toxicidad y de cara a un mejor pronóstico de la enfermedad. Vale, el estudio que os he enseñado antes era en mujeres de cáncer de mama metastásico con capacetabina. Tampoco hay que irse muy lejos. Este estudio está publicado en JAMA, la autora es Beth Kahn, que ahora veremos quién es, que es bastante importante. Y este estudio está hecho con mujeres supervivientes de cáncer de mama no metastásicos. Fijaros lo que se ve. Se ve que más de un tercio de las pacientes diagnosticadas, o sea, en el momento del diagnóstico, ya eran sarcopénicas. Por tanto, no estamos diciendo que se vuelven sarcopénicas a lo largo de los tratamientos o al final del proceso, que puede ser muy largo, puede durar un año, sino que la mujer en el momento del diagnóstico ya está muy mal. Luego, ¿qué implica ser sarcopénico? Implica que tienes un 41% más de riesgo de muerte, por tanto, no es ninguna tontería. Y además, la relación que tiene la sarcopenia con la supervivencia fue similar independientemente del IMC, la edad, el estadio de la enfermedad o si expresa o no receptores hormonales. Por tanto, parece ser que esa masa y función muscular es muy, muy importante. ¿Vale? Menor cantidad de masa muscular se asocia a una mayor inflamación y esto va a promover problemas. ¿Vale? Y luego, bueno, como último dato, la lipotoxicidad, que es el hecho de encontrarnos grasa o tejido adiposo e infiltrar en el músculo, es un indicador de mal pronóstico. ¿Vale? Entonces, fijaros que las conclusiones son muy sencillas. Hablan de implementar el entrenamiento de fuerza y una suplementación con proteína para mejorar el pronóstico de estos pacientes y para mejorar la supervivencia y mejorar en general los efectos secundarios de esta población, que son, como digo, supervivientes de cáncer de mama no metastásico, que seguramente es, no sé si en Chile, pero por lo menos en España es la mayor incidencia y la mayor prevalencia de pacientes que hay son pacientes supervivientes de cáncer de mama. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo real. Esta es una paciente de cáncer, superviviente de cáncer de mama, porque no solamente lo leemos y está en las publicaciones, sino que también pues yo intento que esto que leo llevarlo a la sala de entrenamiento y que los pacientes pues lo hagan. Aquí ves una paciente, una paciente superviviente de cáncer de mama, Belén, con su manga compresiva y su linfedema, pues haciendo peso muerto, hack squat y unas sentadillas a cajón. Entonces, bueno, la idea es al final que entendáis que lo importante del ejercicio es hacerlo. ¿Vale? Vamos con otro artículo un poco que va por lo mismo. Este es otro artículo también de la revista JAMA Oncology, donde están también las mismas autoras, sale Beth Kahn como investigadora principal y en este caso tal vez me interesa porque es otro tipo de cáncer donde hay una incidencia y una prevalencia bastante alta, que son supervivientes de cáncer de colorectal no metastásicos. Viene a decir exactamente lo mismo, es la misma historia. Dice que poca masa muscular se asocia a 2 veces mayor riesgo de muerte y peor pronóstico, otra vez, independientemente de la edad del sujeto, del estadio de la enfermedad, del sexo o del IMC. ¿Vale? El propio tumor va a promover un mayor aumento de inflamación y va a promover que el músculo se pierda en mayor medida, ¿vale? Activando diferentes vías y diferentes citoquinas como la interleuquina 6 o el sistema ubiquitina proteasoma que van a degradar el músculo. Por tanto, no solamente las terapias van a producir pérdida de masa muscular, sino que el propio cáncer también fomenta una pérdida de masa muscular. Y luego es importante mantener una buena cantidad y calidad de masa muscular para pero para tener complicaciones, en este caso, en cáncer de colon o colorectal no metastásico. Fijaros, en este caso, las conclusiones, viene a decir lo mismo. Dice, promover el entrenamiento de fuerza para aumentar la supervivencia, ¿vale? O sea que al final vais viendo un poco que la temática y lo que se va exponiendo en todos los artículos relacionados con ejercicio y cáncer, en este caso en masa muscular y fuerza y cáncer, vienen encaminados a lo mismo, ¿vale? Y aquí tenéis un paciente, Pablo, lo mismo, cáncer de colon, en este caso metastásico, que aquí empezamos con 20 kilitos en el press de banca y luego aquí le veis con 50. Y no se ve porque ninguna de las dos imágenes se ve, pero en ambas imágenes está con un infusor. De hecho, él ahora mismo, en ese momento instante estaba teniendo una quimioterapia con Folfox y tenía el infusor que estaba proyectando y estaba haciendo su quimioterapia. Entonces quiero que sepáis que eso, que se puede y que se debe entrenar, ¿vale? Vale, vamos con otra paciente y otro artículo también. En este caso es una revista que me gusta bastante, que creo que es importante, que es el Journal of Cachexia Sarcopenia. Es del 2016, un estudio de Rutten y colaboradores, y ellos ven otra vez la misma idea. Ven que las pacientes que pierden mayor cantidad de masa muscular esquelética viven menos, ¿vale? No voy a volver a recalcar, pero es otra vez la misma idea.
En este caso son pacientes que están recibiendo una quimioterapia neoadyuvante. La neoadyuvancia o quimioterapia neoadyuvante es aquella que se da antes de un proceso, por ejemplo, de cirugía, ¿vale? Y este caso es un caso real. Esta es una paciente que suelo ver los domingos, ahora lo he cambiado en los lunes. La suelo ver por Skype por la situación del coronavirus, porque no quiere venir al centro de entrenamiento, entrenamos por Skype. Y aquí podéis ver que la paciente está realizando un test de sentarnos y levantarnos de una silla común, 9 repeticiones en 30 segundos. Esto es un valor de corte súper bajito. Es una paciente que me preocupó y tenía un valor de corte preocupante. ¿Qué hicimos? Pues simplemente implementar un programa de ejercicio, en este caso en su casa, algo sencillo por su nivel de condición física, pues unos push-ups, ¿vale? O flexiones en un plano inclinado como una barandilla, ¿vale? Unas tracciones con un TRX, una subida a un banco, un ejercicio isométrico con una pared o una sentadilla, sentarte y levantarse de una simple mesa con un par de libros que pesen aproximadamente 5 kilos. ¿Qué conseguimos con esto? Pues evidentemente mejorar ese test. ¿Esto es magnífico, es extraordinario, es impresionante? Pues evidentemente no, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la paciente está en pleno tratamiento de quimioterapia, que la paciente estuvo ingresada por antibióticos y encamada y que la paciente, por otra parte, ha recibido varias cirugías que le han tenido un periodo de inactividad, pues el simple hecho de haber mejorado es realmente algo sorprendente. Por tanto, lo que quiero transmitir es que independientemente del nivel o situación del sujeto, es importante que se le prescriba un programa, aunque sea para casa, y se intente progresar. Ok, esta diapositiva es bastante importante e interesante. Es otro artículo, en este caso del 2019, de Brown, que habla un poco en la revista Journal of Cachexia and Sarcopenia, que habla de cómo la composición corporal está cambiando un poco la forma de ver el mundo en la oncología y que seguramente afecte de manera importante a los tratamientos. Entonces, bueno, vienen otra vez a hablar un poquito de lo mismo. Estos son extractos que he cogido del propio artículo real y estos son, bueno, los apuntes que he puesto para que los podáis tener y los podéis ver. Habla de que una baja densidad muscular, ¿vale? Una baja masa muscular va a inducir un peor pronóstico, así como una menor sección transversal y grasa ectópica. Lo que os comentaba anteriormente con el artículo con los primeros de Justin Harding. Todas las estrategias farmacológicas o de suplementos que aumenten la masa muscular van a ser importantes, pero el único capaz de mejorar la función muscular es el ejercicio y sobre todo el entrenamiento de fuerza. Entonces, esto es aún más importante y hay que implementarlo y se le da muy poca importancia en clínica. Hay que comenzar cuanto antes, en estadios iniciales, ¿vale? El entrenamiento de fuerza es seguro, es eficaz, es importante y la degradación que sufre el paciente, y ahora lo vais a ver en esta gráfica que la voy a ampliar, es muy rápida, no es progresivo. El paciente a veces no pierde función y masa muscular en 7 meses o en un año, a veces lo hace en un mes, a veces lo hace en 3 semanas, a veces lo hace en 15 días. Entonces, es importantísimo comenzar cuanto antes, no hay que perder el tiempo. Yo a mis pacientes les digo, cuando me llaman por teléfono, Mario, me han diagnosticado un cáncer, te he encontrado por redes, quiero saber qué haces y cómo trabajas, tus precios y tal. Yo le digo, mira, no sé si me vas a contratar o no, pero vente ya o te envío el cuestionario y empiezas a hacer la evaluación ya, porque si no la haces, al final el problema que va a ocurrir es que independientemente de que empieces conmigo a trabajar o no, cuando pasen 10 o 15 días con tus tratamientos, la evaluación que voy a tener no sé si va a reflejar lo bien o mal que estabas. Entonces, es importante insistir que el paciente tiene que empezar cuanto antes. Sé que es difícil, sé que una noticia de un cáncer, lo último que se te pasa por la cabeza es ponerte a hacer ejercicio, a entrenar, si previamente no lo hacías, pero es que esto lo tiene que insistir el médico porque es muy relevante en las posibilidades que tiene el paciente de salir bien parado de la enfermedad. Luego, un último apunte súper interesante que es este de aquí. Las dosis de quimioterapia, ¿vale? Como hemos visto anteriormente, se está planteando, se está viendo que se deberían calcular en función de la superficie total, no de la superficie total del sujeto, que es como se hace, sino de la superficie de masa muscular esquelética que tiene el sujeto, porque es el tejido y el órgano metabólicamente activo que va a filtrar y va a depurar muchos tratamientos de quimioterapia. Por tanto, tienen pacientes que tienen una superficie total enorme o que padecen de una obesidad sarcopénica y cuando les tratan o les plantean el tratamiento farmacológico lo calculan a base de la superficie total y ese paciente en el ciclo número 1 ya presenta toxicidad con todo lo que ello va a llevar en salud, en ausencia de tratamiento, en cortar ciclos de quimioterapia y en toxicidades. Por tanto, esto es un apunte bastante interesante. Voy a ampliar la gráfica porque es muy, muy bonita. El eje vertical es la masa muscular y la función muscular en años, ¿vale? Básicamente. Perdón, la función y la masa muscular. Y este eje de aquí horizontal es el tiempo de vida de un sujeto en años. Hay dos líneas. La línea azul
¿vale? Que es la pérdida de masa y función muscular a medida que envejecemos, que yo me gustaría que fuera menos acusada si mantienes buenos hábitos. Y luego está la línea que ocurre en el caso de un diagnóstico o un paciente oncológico. Evidentemente, con los tratamientos y con la enfermedad, la pendiente de caída es mucho mayor. ¿Que esto se puede modificar? Pues sí, evidentemente el objetivo es que si se plantea un trabajo de fuerza y unos buenos hábitos, pues lo ideal sería invertir la pendiente o al menos disminuir la pendiente de pérdida de función y de masa muscular, como se ve con este sujeto de aquí, que ya no entro en materia de si ha utilizado estrategias farmacológicas o no, pero que al final el objetivo es ver que quizás se puede. ¿Qué ocurre si llegamos tarde, como me pasó con esta paciente? Pues que básicamente si nosotros ya llegamos a un punto donde el paciente está muy deteriorado, va a ser muy difícil que consigamos que el paciente salga bien parado de la enfermedad o ayudarle de alguna manera. Esta es una mujer de cáncer de mama metastásico que según llegó a mí con este nivel de función que no se podía casi levantar de la silla, a las 2 semanas se quedó en silla de ruedas y al mes lamentablemente falleció. Evidentemente llegó a un nivel de función muy, muy malo, llegó muy tarde. Tenía que haber sido, aparte de diagnosticada antes de la enfermedad, tenía que haber empezado con ejercicio antes, ¿vale? Entonces, esto es una gráfica bastante importante, ¿vale? Como os enseñaba antes, esta es la autora Belkan y están llevando a cabo estudios para ver cómo un programa de entrenamiento de fuerza puede reducir la toxicidad a ciertos tratamientos de quimioterapia. Vale, este artículo lo pongo siempre en mis redes y se lo enseño a los pacientes donde básicamente habla de que el entrenamiento de fuerza pues tiene la capacidad de promover un aumento de supervivencia. Fijaros que en este estudio, a través de Justin Harden del 2014, ellos ven que los sujetos que hacen entrenamiento de fuerza son capaces de aumentar su supervivencia en un 33% en comparación a aquellos que no hacen entrenamiento de fuerza una vez en semana. ¿Vale? El factor que era muy importante que fueran activos físicamente, quiero decir, que cumpliesen los mínimos que había en ese entonces en las guías internacionales de actividad física, que son 150 minutos de actividad física de moderada intensidad o 75 de vigorosa, y además de eso, un día de fuerza. Los sujetos supervivientes de cáncer que hacían esa recomendación aumentaban su esperanza de vida, aumentaban su supervivencia en un 33%, ¿vale? Por tanto, parece ser que el entrenamiento de fuerza es importante y no hace falta hacerlo 7 veces en semana. Parece ser que con un día en semana podemos conseguir un aumento de supervivencia bastante importante. ¿Vale? Luego, estos son otros artículos que os quería enseñar que permiten a mí, a mi equipo y a vosotros también tomar decisiones clínicas a la hora de plantear un entrenamiento y fijaros que la mayor pérdida de masa y de función, y ahora veremos, de función muscular ocurre en el tren inferior. Esto también ocurre, no sé si lo ha comentado Sonsoles, en el caso de pacientes oncológicos, cuando se suministran corticoides se ha visto que las mayores pérdidas de fuerza muscular se producen en los extensores de rodilla y de cadera, en el glúteo y en cuádriceps. Por tanto, el trabajo de fuerza potencia y trabajo de fuerza máxima quizá o de añadir velocidad al trabajo de esos extensores de rodilla y cadera parece ser que es súper importante para preservar la masa muscular de estos grupos musculares, que son muy importantes porque permiten independencia y tienen otra serie de características a nivel metabólico. ¿Vale? Fijaros que la sarcopenia, la linapenia y la caquexia son conceptos diferentes, pero que, como he dicho anteriormente, el 30%, bueno, 20 a 40% de las muertes en cáncer son por esa caquexia. Por tanto, es importante preservar esa masa muscular, ¿vale? Y luego otra cosa muy importante, pequeñas pérdidas de masa magra, masa muscular, van a conllevar grandísimas pérdidas de fuerza. O sea, se pierde casi de 2 a 5 veces más de fuerza que de masa muscular. Por tanto, aunque el paciente no haya experimentado una pérdida de peso o peso muscular muy acrecentada, es importante que no pierda función, porque puede perder quizá 1 kilo de masa muscular y perder 20 kilos de fuerza muscular, ¿vale? Que esto es bastante importante. Y fijaros, este es otro artículo que es de Newman del 2006, si mal no recuerdo, si ahí lo pone 2006, es de Journal of Gerontology, donde se dice, no es en pacientes de cáncer, es en gente mayor, ¿no? En adulto mayor, y se dice que la fuerza, pero no la masa muscular, es lo que está asociado a mayor riesgo de mortalidad, de salud en el envejecimiento, no la composición corporal. Por tanto, quedaros un poco con esa idea de que es la fuerza muscular y la funcionalidad y no la masa muscular lo que es realmente importante y lo que nosotros como profesionales del ejercicio podemos mejorar. ¿Vale? Aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Real, donde el objetivo no era mejorar o incrementar la masa muscular. De hecho, no sé si ocurrió porque no medí composición corporal, simplemente medí perímetros y medí función. Este es un superviviente de cáncer de colon que venía con un peso muy bajito, ¿vale? Y después de un programa de entrenamiento de unas 6 semanas incrementó su peso en 5 kilos, ¿vale? Con lo que esto parece que va a conllevar. Pero lo interesante no es solo eso, sino que su función muscular mejoró de manera considerable. Él tenía una buena función muscular cuando llegó al centro y cuando acudió a mí,
pero no solamente con tratamiento mantenía una buena función muscular, sino que fue capaz incluso de mejorarla, ¿vale? Entonces, esto es bastante interesante y es bastante importante que lo sepáis y lo tengáis en cuenta, ¿vale? Luego, siempre se habla del hand grip, ¿no? La fuerza de prensión manual, como si fuera el gol estándar, en este caso, para medir la fuerza o valorarla. No lo considero y es un dato más o una variable más que se puede utilizar para medir la función y la fuerza muscular, en este caso en pacientes de cáncer o en cualquier población o grupo de población. Este es un artículo de Young y colaboradores del 2018 donde nos dice que no deberíamos asumir el hand grip como el gold estándar o la herramienta más importante, por una razón sencilla, porque la fuerza muscular es específica a los grupos musculares que se entrenen y al gesto que se haga. Si yo me dedico toda mi vida a apretar una pelota de estrés o a apretar el hand grip, claro que me voy a hacer muy fuerte en un hand grip, pero seguramente no salte alto, seguramente no corra rápido y seguramente no haga una sentadilla con mucho peso o no mejore otros grupos musculares que son no igual de importantes, sino que puede que más importantes, ¿vale? Porque ya hemos visto que la fuerza y la masa muscular no se deteriora ni se pierde de la misma manera en todos los grupos musculares, y más con los tratamientos. Por tanto, el hand grip está muy bien, pero debemos medir más valores de fuerza con otros ergómetros o con otras herramientas. ¿Yo qué hago en la consulta o qué hago en mi centro deportivo? Es muy sencillo. Yo planteo un programa de entrenamiento para el paciente según le evalúo y, por ejemplo, aquí tenéis 3 ejercicios muy sencillitos de fuerza, ¿vale? Una extensión de rodilla, monoarticular, un press de banca, ¿vale? Que es multiarticular y un peso muerto. Pues esta paciente superviviente de cáncer de mama con obesidad, lo que hacemos es planteamos un programa de ejercicio y a partir de ahí yo voy vigilando y voy monitorizando y voy viendo cómo esta paciente va mejorando su fuerza en los diferentes movimientos que yo le planteo en su rutina de entrenamiento. ¿Le he medido el hand grip? Pues sí, el primer día. ¿Se lo he vuelto a medir? No, porque si en el peso muerto empezamos con 30 kilos y ahora mueve 60, yo ya sé que su fuerza de prensión manual es mayor. Si en el press de banca empezamos con la barra, que no podía, que no tenía control motor y ahora a día de hoy mueve 20, 25 kilos, pues yo ya sé que tiene más fuerza muscular en su pectoral o en su deltoide o en su tríceps. Por tanto, no necesito evaluar con un hand grip, ¿vale? No me va a dar mucha información. Vale, este es un concepto bastante complicado de explicar, pero es interesante e importante, que tiene que ver con el consumo de oxígeno. Y es para justificar por qué hago lo que hago y por qué es tan importante comenzar con el entrenamiento de fuerza. El consumo de oxígeno es la máxima cantidad de oxígeno que el organismo es capaz de absorber, transportar y consumir en un determinado tiempo y generalmente medido en mililitros kilogramos minuto. ¿Vale? Aquí podéis ver un esquema de un fisiólogo del ejercicio de Carl Wasserman, de que se ve la mitocondria del músculo, el corazón y los pulmones. Generalmente siempre les he dicho que el factor limitante es el corazón, y así es en gente muy entrenada, en gente deportista o en un runner. Pero una persona que tiene una baja condición muscular, lo que falla generalmente es el horno metabólico y la mitocondria. No tiene capacidad de generar ATP suficiente para generar energía y moverse, ¿vale? El corazón más o menos funciona y los pulmones también. Entonces, generalmente, y esto fijaros lo dice Carlos Saavedra con pacientes con obesidad, y lo comenta, y es verdad, y un sujeto desentrenado no tiene la capacidad de correr 30 minutos 5 veces en semana, porque le supone un esfuerzo enorme, no tiene las adaptaciones ni la capacidad. Sin embargo, si hace un trabajo neuromuscular de fuerza o de carácter metabólico, con bajo estrés neuromuscular, seguramente mejore sus adaptaciones periféricas, mejore su perfil metabólico y seguramente mejore también su capacidad cardiorrespiratoria general. No mejorando la bomba o mejorando el corazón, pero sí mejorando aspectos periféricos que van a permitir mejorar aspectos centrales. Y de hecho, esto que os comento, ¿vale? Hay un artículo muy bonito en gente mayor, se llama PRIME, esta es una diapositiva de Ismael Garancho, donde ellos ven que el grupo de adultos mayores que realizan el entrenamiento de fuerza con un carácter más de estrés metabólico, altas repeticiones y esto junto con el trabajo cardiovascular mejoran en mayor medida que los adultos mayores que solo hacen trabajo cardiovascular. ¿Por qué? Porque las pérdidas o la disminución del consumo de oxígeno con el paso de los años se debe más a factores periféricos que a factores centrales, ¿vale? En cáncer, como es una patología que el sistema musculoesquelético se ve muy deteriorado, pues es muy importante comenzar con un trabajo de fuerza como preparación y luego ya si el paciente tiene fuerza, ganas y tiene la capacidad cardiorrespiratoria, iniciar un trabajo de carrera o un trabajo cardiovascular, ¿vale? Ok, aquí voy a entrar en fisiología un poco complejo, pero es interesante, que son teorías nada más. Y en este caso se dice que es un artículo de Peter Hoffman, que es una persona bastante interesante en este sentido, y habla de que quizá el entrenamiento, no intervalálico, pero el entrenamiento en el ejercicio anaeróbico de alta intensidad, situado en una fase 3 en un esquema de fisiología de Skinner y McClellan, no sé si lo conocéis, pero bueno, primero umbral ventilatorio, umbral aeróbico, umbral anaeróbico, bueno, la fase 3
es una fase muy dura de ejercicio, mucha intensidad anaeróbica, con una gran producción de lactato, dice que quizá podríamos desregular o modificar la gradiente de concentración de lactato y con eso tener algún efecto a nivel del tumor o a nivel del metabolismo tumoral. Mi opinión personal lo veo muy difícil porque los pacientes generalmente son muy frágiles y no tienen la capacidad de entrenar o situarse en mucho tiempo, en grandes volúmenes, en fase 3. Ahora, ¿quiere decir esto que es imposible? Pues no, seguramente con algún perfil o sujetos de población de deportistas de alto rendimiento que han sido diagnosticados con un cáncer, puede que esta teoría y un planteamiento de entrenamiento con estas características sea viable, ¿vale? Aquí os pongo un poco a Ben Pakulski, que es un culturista de élite, haciendo un Wingate, que es un test de potencia anaeróbica durísimo, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero son 30 segundos a máxima potencia, cuando llevas 15 te quieres morir, y básicamente pues este sujeto con la cantidad de masa muscular que tiene y la cantidad de vatios que es capaz de mover en esta bici, pues puede que este sujeto sí tenga la capacidad de generar los milimoles de lactato que hacen falta para modificar un poquito el microambiente tumoral y desestabilizarlo, ¿vale? Este sujeto, que es un paciente de leucemia que ha pasado 90 días tras su trasplante de médula, pues seguramente con estos niveles de fuerza y esta masa muscular, pues también tendría la capacidad de modificar el microambiente tumoral, ¿vale? Pero esto no es lo habitual, lo que pasa es que me parecía interesante comentar. ¿Qué implica modificar el microambiente tumoral y hacer un tumor menos hipóxico y con menores concentración de lactato? Pues es sencillo, va a ser un tumor menos agresivo, va a ser un tumor que va a proliferar menos, mutar menos, va a tener menos daño celular y va a tener o va a producir menor cantidad de vasos. Fijaros como aquí los ratones, los tumores de los ratones que hacían ejercicio eran mucho menos hipóxicos, con lo que ello va a conllevar de cara a las propiedades del tumor y a la malignidad de la enfermedad. ¿Cuáles son los problemas que tenemos básicamente en la realidad y en la consulta y en el día a día? No sé si en Chile, pero yo creo que es a nivel mundial. Que los pacientes hacen poco ejercicio por no decir nada. Se habla que del 53 al 70, yo diría el 90% de los supervivientes de cáncer no alcanzan los mínimos recomendados de actividad física, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos reales de mis pacientes que a veces dicen que están muy vagos y que no están haciendo nada. Y sobre todo en el entrenamiento de fuerza las recomendaciones son tan banales y tan generales para un grupo de población tan heterogénea que necesitamos ser mucho más específicos a la hora de prescribir el ejercicio físico, ¿vale? Aquí pongo un artículo de Ciaran Ferman que critica un poco esto y dice que necesitamos hacer intervenciones de ejercicio más profesionales, ¿vale? No puede ser que en el año 2021 la oncología haya avanzado tanto y el entrenamiento vaya usted a caminar al parque media hora, ¿no? Cuando tiene un cáncer. Pues deberíamos ser mucho más específicos en función del contexto del sujeto. Estas dos son pacientes de cáncer de mama, misma enfermedad, mismo estadio. Es verdad que estaban en épocas o en fechas diferentes del tratamiento, pero bueno, al fin y al cabo son pacientes de cáncer de mama que no pueden tener el mismo programa de ejercicio, no pueden tener el mismo volumen de entrenamiento, no pueden tener la misma intensidad, no pueden tener la misma frecuencia semanal, no pueden utilizar el mismo carácter del esfuerzo y no pueden utilizar la misma selección de ejercicios. ¿Por qué? Porque esta persona es una persona que compite en CrossFit y es policía nacional y esta es una persona que nunca en su vida ha hecho ejercicio físico o algo parecido, por tanto no pueden recibir los mismos programas de ejercicio ni pueden aspirar a los mismos beneficios, ¿vale? Esto es importante. Esto no voy a entrar en detalle porque es fisiología y es un artículo que habla de cuáles son los principios del entrenamiento y cuáles son los aspectos importantes en el entrenamiento de fuerza, que sepáis que el objetivo está más por aquí que por aquí. A mí me interesa que mi paciente se haga fuerte independientemente que gane masa muscular. Por tanto, la especificidad del entrenamiento y que las cargas que movilicen sean relativamente altas y o con gran intención de velocidad es fundamental para mejorar la funcionalidad y el aspecto neuromuscular de estos pacientes, ¿vale? Aquí pongo algo que no tiene nada que ver, pero el principio de sobrecarga progresiva es fundamental, ¿vale? Necesitamos que nuestros pacientes se vuelvan fuertes. ¿Y cómo sé yo que se vuelve fuerte? Pues sencillo, es capaz de hacer más repeticiones con ese mismo peso, o es capaz de hacer las mismas repeticiones con más peso, o es capaz de mejorar la técnica o disminuir la percepción de esfuerzo con el mismo peso y repeticiones. Cualquier manifestación de lo que es una sobrecarga progresiva, que ya sabéis lo que es, me vale para identificar. Y eso es lo que hago yo con los pacientes en el centro, ¿vale? Estos son varios pacientes de leucemia, cáncer de mama, linfoma, un tipo de tumor raro al sistema nervioso central, leucemia, donde básicamente lo que hemos hecho es ver que se producía esa sobrecarga progresiva a lo largo de los entrenamientos y a lo largo del tiempo. Simplemente, pues, les planteo un programa de ejercicio, les planteo una serie de movimientos, les enseño la técnica y semana a semana vamos haciendo nuestros entrenamientos, vamos puliendo un poquito la técnica, se van produciendo esas adaptaciones y van mejorando al final su capacidad de generar fuerza, su masa muscular y todos los aspectos que conlleva IONSAR. Vale, al igual que hablamos de la oncología de precisión, deberíamos hablar también de el ejercicio de precisión, deberíamos ser cada vez, como digo, más
específicos en las dosis de ejercicio con estos pacientes. Y luego, por último, voy a hablar de las últimas, antes de acabar, de los conceptos que complican más la realización de un programa de ejercicio físico con pacientes, con personas, al fin y al cabo. Hay dos grandes problemas. El primero tiene que ver con la dificultad que tienen los tratamientos porque generan efectos adversos, ¿no? Sintomatología que impide que un paciente acuda a entrenar o impide que un paciente haga un esfuerzo físico importante. Y el siguiente, que lamentablemente por la idiosincrasia del ser humano, pues que los pacientes y la gente en general no suele hacer ejercicio, tiene poco compromiso, falta de prioridad o directamente no tiene la educación suficiente para entender por qué esto es tan importante y que tiene que hacerlo quiera o no, o sea, porque es parte del tratamiento. Aquí tenéis WhatsApp reales de pacientes que me dicen que siguen ingresados, que tienen una tensión arterial alta, que tienen dolor muscular y diarrea. Y aquí viene la realidad, que en verano ha hecho muy poco de ejercicio y nunca más volví a ver a esta persona. Aquí que se ve obligada a dejarlo de manera indefinida porque está ocupada en otras cosas. No puedo entender que no hagas ejercicio o que te excuses en el tiempo o en la prioridad, porque el ejercicio es importante. No sabe cómo organizar su agenda, por tanto, falta de prioridad, ¿vale? Como estáis viendo, se le está complicando la semana, no puede entrenar, necesita tomarse unas vacaciones. Bueno, al final, como veis, son todo excusas, complicaciones y esto. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo, como me dice esta paciente, no sabes la pereza que me da entrenar, ¿no? Porque termino muy cansada, termino agotada, pero al final el ejercicio físico consiste, por mucho que nos guste o no nos guste, en inducir un estrés fisiológico de alta magnitud para conseguir respuestas y adaptaciones. Y eso es ejercicio físico. O sea, yo induzco un estrés a mi paciente para que el cuerpo sometido a ese estrés tenga que dar una respuesta y con la repetición en el tiempo de ese estrés fisiológico agudo, la persona se adapte, genere más mitocondrias, más redes, mejore su capilaridad, mejore su inervación, mejore su coordinación neuromuscular y mejore al final su funcionalidad, que es mejorar su salud. Entonces, aquellos que piensan que no tienen tiempo para hacer ejercicio, tarde o temprano, lamentablemente tendrán que encontrar tiempo para la enfermedad. Esto que me pasa a mí y que os va a pasar a vosotros en la realidad con los pacientes, a no ser que seáis tremendamente exitosos a nivel mundial, tengáis muy bien vuestro marketing y vuestra red y llegue el paciente perfectamente filtrado sabiendo a lo que viene, que es lo que hay que intentar, lamentablemente, yo me planteé, digo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué se me va tanta gente? ¿Por qué tanta gente no hace ejercicio, no tiene compromiso, viene una vez a la semana, o sea, viene una vez al mes en vez de 8 que se supone que tenía que venir y que hemos contratado, que hemos apalabrado? Y al final, este artículo de Ormen y colaboradores del 2017 habla de los factores que predicen adherencia en el paciente oncológico. Básicamente, que el centro esté bien localizado, que el paciente haya hecho ejercicio previamente, que tenga una alta motivación intrínseca y que tenga pocos efectos secundarios, ¿vale? Y es verdad, es así. Los pacientes que tienen estas características son los que finalmente termino teniendo como clientes y pacientes en mi consulta y en mi centro deportivo. ¿Vale? ¿Cuáles son las barreras que ponen los pacientes? Las que habéis visto en los WhatsApp y en los correos. Falta de motivación, desagrado por el gimnasio, estar muy ocupados, falta de motivación, que no lo disfrutan. Bueno, son las excusas, por decirlo, habituales que aparecen para evitar un programa de ejercicio para no hacer, ¿vale? Entonces, yo como crítica última quiero recomendar que tenemos que intentar que los programas de ejercicio físico sean realmente programas de ejercicio físico, no sea solamente mover las personas. No es una crítica a estas asociaciones porque algo intentan hacer, que algo es mejor que nada, pero el problema que hay es que esto no va a solucionar un problema tan grande como los que cursan o los que tienen los pacientes. Por tanto, hacer hipopresivos como estrategia de ejercicio para un paciente oncológico no me parece lo más idóneo o lo más responsable, o hacer una clase de body pump o unos pequeños estiramientos, ¿vale? Entonces, lo digo con propiedad y lo digo con experiencia. Mis pacientes pueden entrenar fuerza, es muy difícil, se tienen que dar muchas cosas a la vez, pero sí que se puede entrenar fuerza, sí que se puede mejorar, sí que se puede mejorar la composición corporal, sí que se puede mejorar el sistema inmune y sí que se puede mejorar la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes. Por tanto, lo importante es querer, ¿vale? El querer es poder. Aquí os pongo 3 vídeos, 7 veces Mr. Olympia, yo haciendo lo que puedo, que ya dejé de competir, y una paciente de una leucemia, y los dos, como dijo el profesor Steve Harris, que lo dijo en inglés, both, los dos are doing, están haciendo the same thing, la misma cosa. High Intensity Resistance Training, entrenamiento de fuerza de alta intensidad. Y aquí estamos todos intentando hacer lo mismo, ¿vale? Entrenamiento de fuerza de alta intensidad. Unos, pues básicamente porque creo que se ha quedado parado, bueno, no pasa nada. A ver, voy a ver si me escucháis, ¿verdad, Tania? Sí, se te escucha.
Vale, bueno, no pasa nada. Uno básicamente por salud, o sea, los tres lo están haciendo por lo mismo, por mejorar su fuerza muscular, mejorar la composición corporal y mejorar aspectos metabólicos. ¿Por qué? Uno por salud, otro por rendimiento y otro por estética, ¿vale? Entonces es importante que entendamos que hay que entrenar fuerza, ¿vale? Entonces, esto es un meme, simplemente pongo cuéntame cómo pretendes resolver este problema tan importante que os he expuesto, que es la falta de fuerza y masa muscular, que parece ser que es clave en el paciente oncológico para su supervivencia y para tolerar los tratamientos. Saliendo a correr no parece lo más idóneo, haciendo yoga tampoco, pilates, quizá un poco de zumba o body pump. Pues evidentemente no, este tipo de actividades no alcanzan o no tienen los principios del entrenamiento que hacen falta para promover mejoras de fuerza y mejoras de composición corporal. Pues lo que hay que hacer, evidentemente, es entrenar la fuerza. Acabo ya, ¿vale? Para pasar a las preguntas. El ejercicio físico es seguro, eficaz, es factible para mejorar la calidad de vida, aumentar la supervivencia y reducir efectos secundarios, ¿vale? La mortalidad se asocia a bajos niveles de fuerza y capacidad respiratoria, cardiorrespiratoria, no a un IMC, no a una composición corporal como tal, ¿vale? Hay que ser realista en los programas de ejercicio y en las intervenciones. Las dos pacientes que os he enseñado no pueden pretender alcanzar los mismos beneficios, ¿vale? La paciente de la derecha, con conseguir que se mantuviese activa y que cursase la enfermedad lo mejor posible, pues ya era un éxito. Y la paciente de la izquierda se estaba planteando en volver a competir al mes de haber acabado sus terapias anticáncer de quimioterapia. Entonces, no podemos plantear los mismos objetivos para los pacientes en función, y va a depender un poco sobre todo de su capacidad funcional previa y de cómo vayan durante la enfermedad. Debemos intentar conseguir mejorar biomarcadores que atiendan a principios fisiológicos y de entrenamiento. Mover a la gente porque sí no sirve para nada, ¿vale? Y esto es importante. Muchas gracias a todo el grupo, ¿vale? Por la invitación y por dejarme exponer este tema, ya que hace falta que esto que os transmito, que esté grabado, que quede, que lo repaséis y que estas ideas lleguen no solamente a pacientes, sino a futuros profesionales para que lo podáis transmitir a su vez a vuestros clientes, pacientes y le recalquéis la importancia que tiene el ejercicio físico, porque si no esa frase famosa de el ejercicio en medicina nos queda un poquito grande, ¿vale? Y por último, hacen falta muchísimos profesionales y sitios preparados para realmente pasar a la acción. Yo puede que sea pionero porque no hay mucha gente haciendo esto, es muy complicado, no hay conciencia social. En el caso de España hay una muy buena medicina pública, pero medicina reactiva. Hinchamos a medicamentos a los pacientes, pero no les enseñamos a adoptar estilos de vida ni recalcamos lo importante que es. Y me ha costado bastante tener algo de éxito y tener un negocio donde pueda funcionar y vivir de ello, pero tiene que haber más gente que se tira a la piscina, ¿vale? Para que realmente empiece a surgir la necesidad. Yo siempre lo digo, hay gente que me dice, ¿te da miedo que haya competencia? No, es fantástico que haya competencia porque hay muchísimos pacientes, hay muchísima gente con cáncer en el mundo y en España y en Chile y necesitan sí o sí de gente que les ayude a mejorar su salud y a mejorar su calidad de vida y a mejorar durante sus tratamientos. Por tanto, siempre pongo este artículo de este hashtag menos paper y más acción o menos artículos científicos y más acción. Por último, quiero que sepáis que uno solo no va a ningún sitio, hace falta otros profesionales que te ayudan, psicólogos, nutricionistas, médicos rehabilitadores, enfermeros, fisioterapeutas o kinesiólogos, médicos y en este caso nosotros los profesionales del ejercicio, porque entre todos es mucho más fácil. Si todos lanzamos el mismo mensaje y si todos vamos de la mano y si todos nos apoyamos, ayudamos ayudamos al paciente, que al final es lo más importante. A mí esta guerra de egos de no, el médico es el que tiene que decir que haga ejercicio, no, el nutricionista tiene que, no, mira, a mí me da igual, yo lo que necesito es que el paciente entienda que tiene que ejercitar y tiene que entrenar fuerza. Me da igual que lo haga conmigo, con mi compañero kinesiólogo o con otro, pero lo tiene que hacer, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y encantado de resolver vuestras dudas. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. Mira, hay algunas consultas acá. Por ejemplo, dice, ¿cuántas sesiones de entrenamiento le recomiendas a tus pacientes? Ideal, Vale. en el mundo ideal. El mundo ideal. El primer problema es que el mundo ideal no existe. De hecho, ahí ha radicado un poco el éxito que he tenido yo con mis pacientes. La gran mayoría de pacientes que trabajan conmigo de manera presencial en el centro, trabajan un día en semana trabajo de fuerza conmigo supervisado, donde les enseño, les corrijo, les hago la progresión y luego intento que entrenen al menos 2 días de trabajo de fuerza
en su casa, generalmente en casa o en su centro deportivo. Con la situación del coronavirus, la gran mayoría de gente no acude a los centros deportivos y muchos están cerrados. Por tanto, intento que lo hagan en casa, ¿vale? Y como es gente que suele tener una baja capacidad funcional, no es gente que hace sentadillas con 200 kilos, muchas veces con una pesa de 5 o de 10 kilos, como habéis visto con la paciente de cáncer de ovario, tienen suficiente, pues me viene muy bien porque pueden mejorar. Por tanto, yo a la gente le recomendaría 3, ¿vale? De 3 días de trabajo de fuerza y el resto de días de trabajo cardiovascular, de dar un paseo, coger la bicicleta o hacer otra cosa, pero al menos 3, mínimo 2, ¿vale? Porque si no, no va a haber un beneficio real. Perfecto. Pensando en eso que mencionas de lo cardiovascular, hay una pregunta que dice, todos los ejercicios que estamos viendo son de ganancia de fuerza. Pregunta si no trabajas ejercicios que apunten Sí. a la mejora del consumo de oxígeno. Sí, mira, el problema que hay básicamente es que no tenía mucho tiempo, ¿vale? Para exponer tantas cosas que se pueden hablar, pero el trabajo cardiovascular, claro que se hace. Yo generalmente lo implemento al final, con intervalos de alta intensidad y de corta duración. Está demostrado, no en este sector de población, en pacientes de cáncer, aunque sí hay un artículo de Tohei del 2010, ya no sé si sea 18 o 17, donde ellos ven que los supervivientes de cáncer de mama que hacen intervalos de alta intensidad pero de corta duración, por ejemplo, 20 segundos a tope en una bici, o corriendo o, bueno, subiendo escaleras, intervalos cortitos, pocas series, son capaces de mejorar el perfil cardiometabólico del paciente. Y hay un par de estudios también en población que en gente que no tenga más de 55 mililitros kilogramo minuto de consumo de oxígeno, que con intervalos cortos es capaz de mejorar el consumo de oxígeno de manera considerable. Por tanto, yo siempre mi sesión de entrenamiento tiene una parte de calentamiento cardiovascular y calentamiento general, algo de movilidad si la persona necesita movilidad por cirugías o algo, un trabajo de fuerza básico con movimientos compuestos, con barras, con discos, con máquinas, y luego al final tengo el trabajo cardiovascular que suele ser de alta intensidad y de corta duración, un tipo SIT, ¿vale? Sprint Interval Training, que suelen ser 10, 15, 8 minutos porque no aguanta más la persona para incorporar ese componente cardiovascular donde la intensidad es clave, ¿vale? O sea que sí que lo recomiendo y sí que lo hago. Y además en el centro tengo herramientas para poder llevarlo a cabo. Dice acá, muy buena presentación. ¿Qué diferencia de entrenamiento debe tener una persona superviviente de cáncer y una que ya tiene cáncer metastásico? ¿O no hay ninguna diferencia en cuanto a la dosificación y tipo de ejercicio? Mira, y esto siempre se lo digo a la gente. Hay un artículo, como os digo, no me he podido detener ni por tipos de cáncer, ni por estadios, ni eso. Pero generalmente el paciente metastásico tiene la denominación de más frágil. Y yo esta mañana he tenido varias pacientes de cáncer de mama metastásico que están más fuertes y entrenan mejor que incluso gente joven de 30 años que no tiene cáncer. Entonces, lo que va a condicionar el programa de ejercicio no es tanto el estadio de la enfermedad o la condición de la enfermedad o los tratamientos, sino la sintomatología que presenta el paciente y la situación del paciente. Cuando os enseñaba a las 2 pacientes de cáncer de mama, es verdad que la de la izquierda, la que estaba haciendo un peso muerto con 95 kilos, es una chica que ya tenía un poquito de pelo y ya había pasado varios meses de su quimioterapia, pero cuando ya estaba en plena quimioterapia, yo la asesoré, realmente no la llegué a entrenar, ella ya hacía dominadas. Ella ya hacía peso muerto, quizá no con 95 kilos, pero con 75, con 80. O sea, evidentemente esa mujer en tratamiento tiene un programa de ejercicio diferente a la otra. Yo tengo pacientes de cánceres de mama metastásicos con afección metastásica en todo el esqueleto axial y apendicular, que si lees el informe y dices, esta mujer mejor no tocarla porque se va a romper, están haciendo peso muertos con una vez su peso corporal. Por tanto, generalmente no hay una diferencia grande en paciente en tratamiento con personas supervivientes. Lo que va a condicionar mucho es la sintomatología del sujeto, ¿vale? Lo que presente, lo que tenga. Si tiene muchísima fatiga, va a tolerar menos volumen y menos intensidad. Si tiene menos fatiga, pues igual tolera más. Entonces, no es tanto. Lo que más condiciona el programa de ejercicio físico suele ser las cirugías. No es lo mismo que te hayan operado de la mama, que te hayan quitado o amputado un pie o que te hayan quitado un pulmón. Eso condiciona mucho. Ahora, la quimioterapia, como es sistémica, los efectos son sistémicos. Entonces, tú ya sabes que el paciente puede presentar anemia, neutropenia, fatiga, dolores, ya lo sabes, cuentas con ello. O sea, el tema sistémico no te va a condicionar tanto como una cirugía. Mira, acá, bueno, acá te dicen, mi hijo, ya entiendo por qué piensas así, desde que hoy te conozco, confío en ti, dice, así que confíen también. Gracias. Eh, a ver, dice, considerando que la condición física de los usuarios con cáncer es heterogénea, que es un poco lo que estabas hablando, Sí, ¿cierto? sí, sí, sí. ¿Cuál es la intensidad en RM de trabajo en los ejercicios de Mm. fuerza? Me imagino que en qué intensidad te mueves para trabajar con Sí, ellos. mira, yo generalmente, aunque son un poco raras, las intensidades son súper altas. O sea, los rangos de repeticiones que utilizo con la gente, evidentemente, en progresión.
No empiezo el primer día y le meto una carga que solo va a hacer 8. No. Cojo y primero aprende la técnica. Y está muy lejos de fallo muscular y les va a faltar mucho. Hay que pulir la técnica, hay que generar confianza, no solo con el ejercicio, sino contigo y demás. Hay que generar una relación. Pero una vez que la persona lleva 3, 6 meses, 12 semanas, 16 semanas, 4 meses entrenando, yo intento ya apretarle. Y los rangos de repeticiones que uso van entre 6 y 8, incluso 5. ¿Vale? Les hago entrenar realmente intenso para una serie. Quiero que mejoren su aspecto neuromuscular. Últimamente he intentado utilizarlo porque me llama la atención el encoder, que es para medir la velocidad de ejecución del movimiento. Y me parece más interesante a veces utilizar la velocidad de ejecución para monitorizar la fatiga y para valorar la intensidad, porque ya sabéis que en un sujeto sano, normal, la intensidad del RM fluctúa día a día de una manera descomunal. Un día yo puedo coger 100 kilos en un press de banca y hacer 8 repeticiones y dentro de un día o la tarde no soy capaz de coger 100 kilos a más de 4 o 5 repeticiones. Por tanto, como ya en una persona normal entrenada la variación y el fluctuamiento del rendimiento es importante, imaginémonos en una persona con cáncer y con tratamiento. Si tiene una quimioterapia cada 15 días, la semana que le dan la quimioterapia puede que ese paciente no pueda mover nada, puede que esté en su casa. Y a la semana siguiente, que ya ha pasado un poco la medicación y ya el paciente tiene menos efectos secundarios, puede que vuelva a un programa de entrenamiento como el que estaba haciendo antes de la quimioterapia. Por tanto, yo lo que intento es decir, voy a intentar que el sujeto haga entre 6 y 8 repeticiones con un esfuerzo muy alto, no sabría decirte qué RM, pero generalmente por encima del 85%, 80%, y unos días serán 60 kilos, otros días serán 50 kilos, otros días serán 35 kilos, pero intentar que el carácter del esfuerzo y que la intensidad sean altos, ¿vale? Hay una cosa que has comentado que es súper complicada y que nosotros vamos a empezar a hacer, espero que después de Semana Santa, que es empezar a medir pacientes e intentar homogeneizar la muestra, porque no tenemos valores de referencia. Entonces hay gente que me dice, Mario, me has hecho una evaluación, ¿estoy bien o estoy mal? No lo sé, porque no hay valoraciones de pacientes de cáncer que hagan sentadillas. No sabemos cuánto levanten sentadilla una superviviente de cáncer con 46 años, con mastectomía, con esta quimioterapia y con esta radioterapia. No hay esos datos. Entonces, yo lo que hago es, bajo mi experiencia personal en competición de culturismo y entrenando gente sana o sedentaria y entrenando pacientes de cáncer, yo tengo mi baremo de qué considero una persona más o menos en forma o poco en forma, pero no hay datos. Y muchas veces los datos que hay no son representativos de la muestra que yo me pueda encontrar en mi población y en mi país. Entonces, una muestra de Japón o una muestra de Estados Unidos, donde el 90% de las pacientes del estudio tienen obesidad mórbida, pues no refleja lo que tengo yo aquí, ni son datos que pueda extrapolar. Entonces, ese es el problema. El problema real que tenemos a día de hoy es que, aunque haya mucha evidencia de que el ejercicio es importante, sigue siendo poca, ¿vale? Y el problema es que a la hora de la intervención con ejercicio, los programas de ejercicio son tan malos que los datos de referencia que tenemos no valen. O sea, por ejemplo, el hand grip. El hand grip, el valor de referencia según el Consenso Europeo del Estudio de la Sarcopenia del 2018 de Cruz-Gentov, que es español, de Ramón y Cajal, del Hospital Ramón y Cajal, que es geriatra o gerontólogo, pues son 16 kilogramos de presión en la mujer. Ese valor lo tiene un niño de 5 años. Entonces, claro, si ese es el valor de corte, absolutamente el 100% de los pacientes que entran por mi consulta que no están sanos, les tendría que decir, usted no venga aquí porque ya está sano, y no lo está. Entonces, los valores de corte son tan bajitos en salud, tan bajos que nadie sale mal. ¿Vale? O sea, 15 repeticiones para sentarte y levantarte de una silla. Es que 15 repeticiones en 30 segundos es muy poco. Entonces, el problema que yo me suelo encontrar es que si yo uso los valores de referencia que hay en ciencia, todo el mundo estaría bien y nadie tendría que venir a hacer ejercicio. Sin embargo, cuando uso unos valores de no referencia, de excelencia, que son los que yo quiero, ya la gente no está tan bien, ¿vale? Pero los valores me los he tenido que crear yo y me los he tenido que interpretar yo, porque no existen en la ciencia y es lo que hay que empezar a medir. Hay que empezar a medir porque puede que nos encontremos que las personas que no tienen cáncer y que tienen la misma edad tienen están igual de mal de condición física. O sea, puede que la superviviente de cáncer de mama de 60 años tenga el mismo consumo de oxígeno que la no superviviente de cáncer de mama, o sea, la persona sedentaria inactiva físicamente de 60 años, que la diferencia sean 3 mililitros kilogramo de minuto o 1, que no haya una gran diferencia. Por tanto, no es tanto el cáncer, sino que la población en general está en muy baja forma y está en una precaria condición de salud. Exactamente, es tremenda la condición que tenemos hoy y con la pandemia peor. Peor. Pucha, se nos fue el tiempo, hay un montón de preguntas y cosas Vale. que quedaron pendientes. Yo invito a todos, porque están preguntando cómo te ubican y todo, a seguir a Mario en sus redes Sí, en las sociales. redes. Sí. Sí,
tiene su Instagram ahí, las publicaciones que hicimos de Mario también aparecen. Síganlo, aparte que hace algunas en vivo, qué sé yo. Sí, algún Donde directo. también Tengo pendiente explica, varios, lo que pasa es que he estado con un poco de sí, complicaciones de salud, pero bueno, no pasa nada. Al final quiero seguir con esto. ya está. Exacto, así que síganlo ahí, van a aprender un montón. Yo he aprendido también y tomen los cursos, hace unos cursos también muy interesantes con OMS, OMS. Sí, ¿cierto? de hecho, Y hace media hora he estado con una sesión de consulta está de OMS con Javi, sí. y creo que está planeando algo con Adrián también, así que Sí, sí, con Adrián Castillo. maravilloso, Sí, sí. maravilloso. Así que, Mario, te damos las gracias por haber aceptado nuestra Nada, muchísimas invitación. gracias a vosotros. A los que hoy día estuvieron a todos sin conocernos aceptaron, así que maravillosas las charlas, aprendimos un montón y quedaron muchas cosas que espero que los sigan para Sí, poder sí, seguir sí. aprendiendo. Sí, sí, es que al final, Vanessa, el problema es que hay muchísima información. O sea, abordar cáncer en 45 minutos es muy complicado. Es muy complicado, pero sí, Pues nada, muchas muchísimas gracias, así gracias. que nos Un vemos, saludo. a descansar. Chao, Chao. chao. Gracias.